Primero les agradezco por atender esta invitación. Les voy a presentar la clase de enfermedad trofoblástica gestacional. Perdónenme un ratito, estoy con algunos problemas técnicos que ahora los solucionamos. Les decía que les voy a presentar hoy lo que es la enfermedad trofoblástica gestacional. Es una patología afortunadamente poco frecuente, pero de mucha importancia y trascendencia desde el punto de vista reproductivo y desde el punto de vista de la mortalidad que puede acarrear consigo. Entonces, mis objetivos de aprendizaje al final de esta clase, ustedes deben saber definir lo que es la enfermedad trofoblástica gestacional, definir lo que es una mola hidatiforme, conocer los tipos de molas que existen, definir qué es lo que es una neoplasia trofoblástica gestacional, conocer cuáles son los tipos de neoplasia trofoblástica, cuáles son los factores de riesgo para desarrollarla, conocer cuáles son los riesgos de malignidad, definir signos y síntomas de la enfermedad, deben saber diagnosticarla, no la van a tratar, pero sí conocer las formas de tratamiento y establecer cuál es la forma de seguimiento de estas pacientes y conocer cuáles son los factores pronósticos. Hablando un poquito de la historia de la enfermedad, la descripción de la mola hidatiforme data del siglo IV antes de Cristo. Hipócrates ya hablaba de una patología conocida como hidropesía del útero. Aetius de Amidas incorpora el concepto de hidátidis, que en griego significa gota. William Smile, el año 1751, incorpora los términos de mola y de hidatídico. A fines del siglo XVI existe un retroceso en los conceptos que hasta entonces se habían vertido, con Goetze, que postula la posibilidad de que la mola hidatiforme se trate de una parasitosis del embarazo, es decir, que sea un parásito el que la desencadena. Y al parásito lo denomina como Hidatoxi lualba. Afortunadamente, en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, Valpaux y Bovin replantean nuevamente los conceptos de Hipócrates y hablan de una degeneración quística del corium. Finalmente, en el siglo pasado, a fines del siglo pasado, 1985, Félix Marchand es el que incorpora el concepto de coriocarcinoma. Entonces, ¿qué es la mola hidatiforme? La mola hidatiforme, como les comentaba, afortunadamente es una complicación infrecuente del embarazo. Se produce por una proliferación anormal del trofoblasto. Se trata de un conjunto de entidades que son clasificadas como enfermedad trofoblástica gestacional y que tienen el potencial de invadir localmente el útero y hacer metástasis a distancia, transformándose obviamente en una patología maligna, en lo que se llaman las neoplasias trofoblásticas gestacionales. La clasificación clínica entonces engloba una sola terminología, que es la terminología de enfermedad trofoblástica gestacional.
patología benigna, que es la mola hidatiforme, que a su vez puede ser parcial o puede ser completa. Esta puede ser de bajo riesgo o puede ser de alto riesgo. Y su componente maligno, que es la neoplasia trofoblástica gestacional, que puede ser a su vez metastásica y no metastásica. La neoplasia trofoblástica gestacional a su vez se subdivide en 4 entidades: la mola invasora, el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico del sitio placentario y el tumor trofoblástico de tipo epitelioide, estos dos últimos poco frecuentes, afortunadamente. Hablemos un poco de aspectos epidemiológicos. La mola hidatiforme es poco frecuente en países desarrollados como de Europa y en Norteamérica. Su frecuencia oscila entre 60 a 120 por cada 100.000 embarazos en estos países. Es mucho más frecuente en Latinoamérica, Asia y Oriente Medio, donde se describen tasas de hasta 1.300 por cada 100.000 embarazos. 20 a 30% de estas molas van a evolucionar hacia una neoplasia trofoblástica gestacional y se da más en mujeres mayores de 40 años, es decir, a fines de la edad reproductiva, el riesgo es 10 veces mayor de desarrollar una mola hidatiforme. La recurrencia de la enfermedad puede darse hasta en un 1.3% de los casos. La neoplasia trofoblástica gestacional se produce en un 50% en pacientes que tuvieron una mola hidatiforme, en un 25% en pacientes que tuvieron un aborto o un embarazo ectópico y en otro 25% en pacientes que tuvieron un embarazo a término. Es decir, no solamente la neoplasia gestacional puede desarrollarse por una mola hidatiforme, también puede desarrollarse en pacientes que abortaron, que tuvieron un ectópico, una cuarta parte de los casos, y la otra cuarta parte en un embarazo de término. La mola hidatiforme y el coriocarcinoma tienen una frecuencia de 1 por cada 15.000 habitantes. El tumor trofoblástico del sitio placentario y el tumor trofoblástico endotelial tienen una frecuencia de 1 por cada 150.000 habitantes y combinados los 4 tienen una frecuencia de 1 por cada 40.000 embarazos. ¿Cuál es la patogenia de la mola hidatiforme? Se origina en el trofoblasto velloso. Está caracterizada por vellosidades coriales anormales con fenómenos hiperplásicos del citotrofoblasto. Se produce como consecuencia de una sobreexpresión de genes paternos, es decir, son 2 genes paternos que van a estar presentes en la carga genética, valga la redundancia, de ese embarazo. No existe expresión materna. Las molas completas son diploides y las molas parciales son triploides, es decir, las molas completas tienen 46 cromosomas, en cambio las molas parciales tienen más de 69 cromosomas, 69 o más, son triploides. Existen algunas diferencias patológicas y genéticas entre lo que es una mola completa y una mola parcial. A saber, estas diferencias están dadas por la presencia o no de tejido fetal. La mola completa no tiene
feto, la mola parcial sí puede tener embrión o feto, por la presencia focal o difusa de vesículas y vellosidades coriales. En la mola completa esto es difuso, en la mola parcial es focal. Existe hiperplasia trofoblástica difusa en la mola completa y focal en la mola parcial. Existe ausencia de invaginaciones en la mola completa que está presente en la mola parcial. Inclusión en el estroma trofoblástico ausente en la mola completa y presente en la mola parcial. El cariotipo, les decía, es diploide en la mola completa y triploide en la mola parcial. Siempre existe sobreexpresión de los genes paternos. En cuanto a la inmunohistoquímica, el citocromo P57 es negativo en la mola completa y es positivo en la mola parcial. Es decir, en la mola completa es negativo porque el citocromo P57 se expresa solamente en los alelos maternos. En este caso, ambos genes son aportados por el padre y en este caso hay sobreexpresión de genes paternos, pero existe aporte cromosómico materno, por eso el P57 es positivo. Lo más importante, en la mola completa el riesgo de malignización es de un 15 al 20% versus hasta un 5% en la mola parcial. En estos dos trabajos ustedes van a encontrar los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad que se resumen en dos aspectos. En primer lugar, los extremos de la edad materna, extremos de la edad reproductiva. Mujeres mayores de 40 años, como hemos mencionado al principio, tienen mucho más riesgo de desarrollar una enfermedad trofoblástica. Y pacientes que tengan historia de una mola previa. 1.3% es más riesgo de desarrollar una mola en un nuevo embarazo. ¿Cuáles son las características clínicas del embarazo molar? Existen características clínicas comunes y existen características tardías. Las características comunes, en primer lugar, ausencia de menstruación, falla menstrual, obviamente, o amenorrea, que nos hace sospechar de un embarazo. Existe una prueba que es positiva y la paciente empieza a presentar signos de una amenaza de aborto, es decir, empieza a presentar sangrado vaginal. Como hay un aumento exagerado del peso del útero, tiene una sensación de peso en la pelvis acompañada de dolor, lo cual puede hacernos confundir con una amenaza de aborto. Existen signos de toxemia gravídica, de hiperemesis gravídica, y los niveles de gonadotropina coriónica están anormalmente elevados en relación a la edad gestacional, es decir, no existe una correlación entre los niveles de gonadotropina coriónica altos en relación a la edad gestacional. El tamaño del útero tampoco va a ser mayor a lo esperado para la edad gestacional. ¿Y cuáles son las manifestaciones tardías? Tardíamente tendremos síntomas de hipertiroidismo, tendremos la presencia de quistes ecaluteínicos en los ovarios. Si ustedes se acuerdan de la clase de síndromes hipertensivos del embarazo, la única circunstancia en la que puede existir una preeclampsia antes de las 20 semanas es en las enfermedades trofoblásticas gestacionales.
La paciente va a presentar anemia y expulsión espontánea de vesículas por la vagina. El diagnóstico se basa en 4 pilares. En primer lugar, la historia clínica, el examen físico, los exámenes de laboratorio y los exámenes de imagenología. Diagnosticar una mola hidatiforme, créanme, es relativamente sencillo. Entonces vamos a desarrollar cada uno de estos. La historia clínica es muy importante que hagan una muy buena historia clínica, que hagan una historia clínica completa donde se consigne la fecha de última menstruación, el tiempo de amenorrea que tiene la paciente, se consignen los síntomas sugerentes de esta degeneración, como por ejemplo hiperémesis, como por ejemplo hipertensión arterial asociada al embarazo, pérdida de sangre, pérdida de vesículas. Es muy importante entre los antecedentes consignar cuál fue la fecha y la forma de finalización del último embarazo. Y no solamente la forma de finalización del último embarazo, sino la forma de finalización de cada uno de los embarazos que haya tenido nuestra paciente. Y, por supuesto, tenemos que buscar signos de una enfermedad metastásica. Síntomas de una enfermedad metastásica como la hemoptisis, por ejemplo. El examen físico debe ser un examen físico inicialmente general, es decir, no debemos centrarnos simplemente en examinar los genitales a la paciente. Somos médicos, no debemos centrarnos solamente en la especialidad por la que estamos rotando. Es importante que le tomen la presión arterial a la paciente, le hagan un examen de pulmones, le hagan un examen, por ejemplo, de fondo de ojo, vean signos de focalización, porque podemos estar, por ejemplo, frente a una enfermedad metastásica. Entonces, el examen físico debe ser general y completo. Luego pasamos al examen pélvico, que debe incluir una especuloscopía para podemos ver la pérdida de vesículas, con lo que ya tendremos el diagnóstico casi de certeza. Debemos hacer un examen bimanual para establecer el tamaño del útero. Recuerden que el útero está más grande de lo esperado para la edad gestacional. Y debemos ver la presencia de tumores anexiales. El diagnóstico se realiza, además, por exámenes de laboratorio. ¿Qué exámenes de laboratorio debemos realizar a la paciente? Debemos cuantificar la gonadotropina coriónica. Es muy importante en todo embarazo cuantificar la gonadotropina coriónica. Esto nos va a permitir, a veces, precozmente, diferenciar entre un embarazo normotópico, un embarazo normal, de una mola hidatiforme. Debemos realizar además en la paciente un hemograma completo. Ante la posibilidad de una anemia, debemos consignar el grupo sanguíneo y factor RH. Las pacientes RH negativas con mola hidatiforme, con esposos o parejas RH positivas, ojo, pueden sensibilizarse al grupo D y posteriormente le condenamos el futuro obstétrico porque vamos a tener una paciente RH negativa sensibilizada y riesgos de pérdidas frecuentes, ¿no? Entonces es muy importante en estas pacientes administrar inmunoglobulina anti-D.
paciente puede complicarse con un síndrome hipertensivo del embarazo, debemos realizar un perfil toxémico completo. Ya no les voy a mencionar cuál es el perfil toxémico porque lo hemos conversado en la clase de síndromes hipertensivos del embarazo. Y vamos a realizarle unas pruebas de función tiroidea por la asociación con hipertiroidismo por las hormonas producidas en el tejido trofoblástico. En cuanto al estudio por imágenes, el gold estándar para diagnóstico de la mole hidatiforme es la ecografía transvaginal. En la ecografía transvaginal, esta es la imagen característica, es un útero fíjense, en este caso sin presencia de embrión o de feto, pero con tejido trofoblástico lleno de vesículas. ¿Se fijan? Todos estos puntos negros que ven acá son vesículas en el trofoblasto. La característica de la enfermedad trofoblástica gestacional es la presencia de vesículas, acuérdense, por eso se llama mola hidatiforme. Se ve como les diría, como una colmena. Imagen en panal de abejas. Esas son las molas completas. Y las molas parciales, entonces tenemos lo mismo, tejido trofoblástico con presencia de celdas, con presencia de vesículas, aspecto de colmena, de panal de abejas, pero con la presencia de tejido fetal en este caso o de un embrión, según sea la edad gestacional. Entonces, anatomopatológicamente, vamos a ver macroscópicamente, este es un útero, fíjense, esta es una paciente a quien se le ha realizado una histerectomía, probablemente porque se haya tratado de una mola de alto riesgo. Fíjense el contenido lleno de vesículas. Acá tenemos la imagen microscópica de esas vesículas. Y este es el corte histológico donde vamos a tener tejido trofoblástico hidrópico. Acá se ve mejor. Este es el tejido trofoblástico con líquido entre ellos, ¿no? Tejido trofoblástico hidrópico. ¿Con qué entidades debemos hacer el diagnóstico diferencial? En primer lugar, con un embarazo normal. La paciente va a tener síntomas de embarazo, va a tener elevación de la gonadotrofina coriónica humana, propia de un embarazo. Pero cuando la paciente presenta sangrado, debemos plantearnos la posibilidad de un aborto espontáneo. Y si la paciente de todas maneras eliminara vesículas, puede tratarse de un aborto espontáneo con cambio hidrópico, es decir, la presencia de vesículas no necesariamente nos lleva a pensar en una mola hidatiforme hasta que tengamos la patología, no la podemos asegurar, ¿no? ¿Y qué otra entidad nos puede producir sangrado precozmente? El embarazo ectópico. Entonces, diagnóstico diferencial con un embarazo normal, con aborto espontáneo o con un embarazo ectópico. Estas son patologías obstétricas, pero también existen algunas patologías ginecológicas que nos pueden confundir con una mola. Por ejemplo, por el aumento del tamaño del útero podemos confundir con un útero miomatoso, que además sangra, con un útero adenomiótico, que además sangra, o con algunas enfermedades malignas del útero como los adenocarcinomas de endometrio o los miomas malignos, ¿no? Muy bien. Y finalmente con algunas patologías que ocurren en pacientes infértiles como el síndrome de hiperestimulación ovárica. El palpar quistes
tecaloteínicos, el que la paciente tenga síntomas similares a una hiperemesis gravídica, que la paciente tenga síntomas hipertensivos, puede tratarse también de un síndrome de hiperestimulación ovárica. Entonces, estos son los diagnósticos diferenciales más importantes de la mola hidatiforme. Los tumores sólidos malignos del útero más frecuentes, ¿cuáles son? Son los sarcomas uterinos, ¿no? Son miomas malignizados. Muy bien. Una vez que diagnosticamos una mola hidatiforme, debemos considerar qué paciente tiene alto riesgo de tener una transformación maligna. Y los criterios de severidad, los criterios de alto riesgo son, en primer lugar, una gonadotrofina coriónica mayor a 100.000 unidades, útero el doble de grande esperado para la edad gestacional, la presencia de quistes tecaloteínicos de más de 6 centímetros y la edad materna mayor a 40 años. El tratamiento de una mola hidatiforme va a depender de la paridad de la paciente. Si la paciente desea conservar su fertilidad, no tiene una paridad satisfecha, entonces podremos realizar una aspiración manual endouterina en úteros de menos de 13 semanas de gestación y con una dilatación menor a 2 centímetros. Legrado uterino instrumental en úteros de más de 13 semanas de gestación o con dilatación de más de 2 centímetros. Y en aquella paciente con una mola de alto riesgo, es decir, con gonadotrofina mayor de 100.000, más de 40 años, etcétera, como hemos mencionado antes, entonces siempre hay que plantear la extirpación del útero en bloque, es decir, con la mola en su interior. Muy bien. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la malignización de una mola hidatiforme, es decir, de una neoplasia trofoblástica gestacional? Esto van a encontrar en este consenso de FIGO del año 2000 que está publicado en esta revista, y son los siguientes. En primer lugar, valores crecientes de gonadotrofina coriónica más del 10% en mínimo 3 controles con un intervalo de 14 días. Vamos a ver al final de esta presentación cómo se debe controlar una paciente con una enfermedad trofoblástica gestacional. Entonces, si ustedes tienen en ese control los valores crecientes de gonadotrofina coriónica en más del 10% en 3 tomas en un intervalo de 14 días, es un signo diagnóstico de neoplasia trofoblástica. Valores de gonadotrofina que se mantienen estables, se mantienen en meseta, es decir, no descienden. Descienden menos del 10% en un mínimo de 4 tomas en un intervalo de 21 días. La histología, obviamente, de coriocarcinoma, una ecografía transvaginal sugerente de hidátides después de un vaciamiento, de un ameo o de un legrado, y la persistencia de gonadotrofina coriónica positiva luego de 6 meses de control de la paciente, aunque descienda. Es decir, si no se ha negativizado la gonadotrofina en 6 meses, aunque la curva vaya en descenso, ustedes tienen la obligación de sospechar una neoplasia trofoblástica gestacional. ¿Cuáles son
un poco hablarles de la histología de las neoplasias trofoblásticas gestacionales. Son 4 entidades, decíamos. Una es la mola invasora, que igual que en la mólida datiforme va a tener la presencia de vellosidades coriales edematosas con proliferación del trofoblasto e invade el miometrio. Esta es la característica, la invasión del miometrio. El coriocarcinoma, a diferencia de la mola invasora, va a haber ausencia de vellosidades, pero va a haber un trofoblasto anaplásico e hipervascular con células del cito y del sincicio trofoblasto. Las otras 2 entidades, mucho menos frecuente el tumor trofoblástico del sitio placentario. Yo, en los años que tengo de especialista, he visto anecdóticamente una sola paciente, y esto cuando hacía la residencia. Generalmente se da después de un parto, de un embarazo de término. Hay ausencia de vellosidades coriales, hay proliferación del tejido trofoblástico intermedio, hay presencia de células mononucleares con núcleos ovales y citoplasma eosinófilo, y el tumor trofoblástico endotelial es una variante del anterior, que a diferencia de este, los grupos celulares están en pequeños nidos o masas sólidas. En realidad estos, como les digo, yo he visto en todo lo que llevo de médico y de ginecólogo, un solo caso de tumor trofoblástico del sitio placentario y ninguno de tumor trofoblástico endotelial, así que mal les podría hablar de estas 2 entidades, solamente se las comento para que conozcan que existen. Muy bien, ¿cómo se etapifica la neoplasia trofoblástica gestacional? La FIGO ha determinado 4 estadios de esta enfermedad. El estadio 1 es una enfermedad confinada al útero, solamente al útero. En el estadio 2 ya existe una extensión a otros órganos, pero dentro de la pelvis. Llámese vejiga, llámese recto, llámese ovarios. El estadio 3, la enfermedad se extiende hasta el pulmón. Y en el estadio 4 hay metástasis más distantes hacia el cerebro fundamentalmente. Esos son los 4 estadios de las neoplasias trofoblásticas gestacionales. Muy bien, se han establecido algunos criterios de un score, digamos, de riesgo de la neoplasia trofoblástica gestacional, un score pronóstico, digamos, de la neoplasia trofoblástica gestacional. Y se basa en 8 parámetros. El primero, la edad, el antecedente del último embarazo, el intervalo desde el fin de la gestación hasta el inicio de la quimioterapia, en los valores de gonadotrofina coriónica al inicio del tratamiento, el mayor tamaño tumoral que tuvo esta paciente, el número de metástasis, en qué lugar ocurrieron estas metástasis y si existió o no quimioterapia fallida. Entonces, de acuerdo a estos parámetros, se establece un puntaje que va de 0 a 4 puntos y hablamos de una neoplasia trofoblástica gestacional de bajo riesgo cuando el puntaje está entre 0 y 6, de alto riesgo mayor a 7 y de ultra alto riesgo mayor a 13. En cuanto a la edad, es más riesgoso cuando la paciente tiene más de 40 años. En cuanto a los antecedentes de aborto, de terminación del último embarazo, si este terminó en un aborto,
o no se conoce cómo terminó el último embarazo o se trató de un embarazo de término, tiene mayor riesgo. El intervalo del fin de la gestación hasta el inicio de la quimioterapia, menos de 4 meses, 4 a 6 meses, 7 a 12 meses y mayor a 12 meses, fíjense, solamente este antecedente determina 4 puntos en el score de riesgo. El valor de la gonadotrofina coriónica al inicio del tratamiento, cuando está por encima de 100,000, establece un score malo. El tamaño tumoral en centímetros, cuando el tumor es de más de 5, a mayor tamaño tumoral, peor pronóstico. El número de metástasis, 1 a 4 metástasis, 1 punto, 4 a 8 metástasis, 2 puntos, y más de 8 metástasis, pésimo pronóstico. El lugar de las metástasis, si las metástasis son locales o incluso hasta el pulmón, pueden regresar. Pero cuando ya las metástasis están en cerebro o hígado, entonces el pronóstico es pésimo. En fin, de la combinación de estos factores de esta tablita, recuerden, bajo riesgo, 0 a 6 puntos, alto riesgo, más de 7 puntos, muy alto riesgo, más de 13 puntos. ¿Qué cosas deben considerar? Edad de la paciente, antecedente del último embarazo, intervalo desde el fin de la gestación hasta el inicio de la quimio, valorar siempre la gonadotrofina coriónica al inicio del tratamiento, mayor tamaño tumoral en centímetros, número de metástasis, dónde están estas metástasis y si hubo o no quimioterapia previa fallida. El tratamiento de la neoplasia trofoblástica gestacional es la combinación de todos estos. Puede ser solamente quirúrgico, incluye la histerectomía total, puede incluir un agente quimioterápico, el metotrexate. Afortunadamente, la neoplasia trofoblástica gestacional responde muy bien al metotrexate, y cuando no hay respuesta al metotrexate, entonces se recurrirá a la poliquimioterapia con adriamicina, metotrexate y, en fin, otros agentes que no son competencia de un médico general como van a ser ustedes. Esto ya es más tema de especialidad. Esto sí me interesa que sepan bien. Este cuadrito, por favor, es una síntesis de todo lo que hemos hablado. Esto es lo que deben grabarse. Esto lo van a hacer ustedes en algún momento cuando tenga una paciente de estas características que, por ejemplo, viene del campo, se hace su tratamiento en un 3er nivel y vuelve a un 1er nivel donde ustedes están haciendo su año de provincia, por ejemplo. Entonces, diagnosticada la mola hidatiforme, debemos medirle gonadotrofina coriónica humana semanalmente. Semanalmente. ¿Hasta cuándo? Hasta que los niveles de gonadotrofina se negativicen. Semanalmente hasta que los niveles de gonadotrofina se negativicen. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Deben bajar los niveles de gonadotrofina coriónica. Si no bajan, si se incrementan o se mantienen sin cambio en este control semanal, entonces ustedes tienen que sospechar fuertemente de una neoplasia trofoblástica gestacional, evaluar la presencia de metástasis con pantomografía o con radiografía de tórax, por lo menos si es que no pueden acceder a una pantomografía, y plantear el tratamiento como una neoplasia trofoblástica gestacional. Muy bien. Si decrece, entonces debemos continuar midiendo semanalmente hasta que se negativice. Si en algún momento del descenso de gonadotrofina esta se mantiene en meseta, se mantiene estable
o incrementa, entonces volvemos al plan B. Estamos frente a una neoplasia trofoblástica gestacional que debemos considerar. Acuérdense, si existe un incremento mayor al 10%, en al menos 3 tomas con un intervalo de 14 días, ya saben que estamos frente a una neoplasia trofoblástica gestacional, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la diapositiva de antes? Muy bien. La otra cosa, si persiste la gonadotrofina coriónica positiva, a pesar de que descienda en un lapso de 6 meses, entonces debemos pensar en una neoplasia trofoblástica gestacional. ¿Ya? Si la gonadotrofina coriónica se negativizara, entonces debemos seguir midiendo semanalmente por 3 semanas y luego mensualmente por un periodo de 3 a 6 meses. Si se mantiene indetectable, entonces el tratamiento ha sido completo y la paciente puede ser dada de alta y considerar la posibilidad de volverse a embarazar en un periodo de 6 meses a 1 año. Si no se mantiene indetectable, si la gonadotrofina coriónica no es indetectable, entonces estamos nuevamente frente al diagnóstico de una neoplasia trofoblástica gestacional, evaluar nuevamente la posibilidad de metástasis y tratarla como tal. Bueno, espero que les haya quedado claro. Es un tema relativamente sencillo. Esto es lo que me interesa que ustedes sepan. Si tienen alguna duda, por favor, pueden hacerme llegar sus preguntas mañana por la noche a través del chat que tenemos a través del chat, o bien, bueno, mañana en la noche, si es que así lo requieren, podemos tener un meeting en vivo y directo. Muchas gracias por su atención. Yo prefiero grabar sinceramente las clases para que ustedes las puedan revisar el momento que así deseen. Es mucho más fácil que comprendan, pueden detener las partes que no hayan entendido y pueden volver a revisar estos algoritmos si es que se les ha quedado algo en el tintero. Bueno, nuevamente gracias por su paciencia.